Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, esto es Detrás de una Copa y hoy tenemos la continuación de un gran lugar en el mundo que se llama Burdeos. Un lugar lluvioso, un lugar complejo en términos de negocios y un lugar donde las cosechas dependen mucho de la lluvia, porque en el caso que sigan habiendo truenos y se caiga el cielo como en Miami en este momento, las cosechas de Burdeos no funcionan. Hoy, margen derecho de Burdeos. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y bueno, como se darán cuenta, en Miami sigue lloviendo, así que disculpen el ruido de los truenos de fondo, que es totalmente inevitable. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en la fascinante margen derecha, la Rive Droit. Sigo yo pronunciando cada vez un poquito mejor. Imaginen unas suaves colinas, un suelo arcilloso y con piedra caliza, unas brisas oceánicas que son bastante templadas, y regando con su brisa, valga la redundancia, zonas como Sant'Emilion y Pomerol. Así va a comenzar nuestro viaje el día de hoy y bueno, vamos a adentrarlos en esta geografía, los suelos, los climas y los vinos maravillosos que se producen en esta zona donde los blends siguen siendo importantes, pero esta vez Merlot es la uva icónica principal y la que se utiliza en mayor porcentaje. Empezamos. Pequeño resumen de margen izquierdo para que sea más fácil entender el margen derecho. Burdeos tiene 5 más 1 uvas tintas, 2 uvas blancas principalmente. Estas uvas tintas son Merlot en su mayoría, estamos hablando de un 60 y punta por ciento, 20% o 20 punta por ciento de Cabernet Sauvignon. Estas son las bases, estas son las 2 uvas principales. Y tengo 4 uvas secundarias que son Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec o Côte. Y últimamente, desde los últimos años, Carmener hace parte de este juego. En uvas blancas tenemos Semillon y Sauvignon Blanc, que van a jugar un papel más importante en la región de Entre-deux-Mers, que seguramente la mencionaremos al final de este capítulo. Y algo por ahí en el margen izquierdo también hay de blancos. El margen derecho es muy, pero muy diferente al margen izquierdo. ¿Qué pasa? El margen derecho fue muy importante la parte Libournais, que está en la parte, digamos, el sur del margen derecho, por decirlo de una manera, bien a la derecha del margen derecho, pero el margen derecho se divide en 3 lugares principalmente, ¿ok? El principal es Libournais, donde están las cosas prestigiosas, las cosas grandes. Ya vamos a ver, está Pomerol, está Sant'Emilion, ya vamos a mirarlos uno a uno, pero en la parte más cercana a la costa tengo 2 subregiones que hoy en día están haciendo cosas muy interesantes, muy modernas, no un estilo tan clásico de Burdeos, y esto lo hace un lugar interesante para empezar a explorar, que se llama Blaye y Bourg, ¿sí? Blaye y Bourg. Blaye y Bourg está más cerca de la costa, está más, digamos que del otro lado de Medoc, en el río,
Y por último, tengo lo que se llama la Côte de Bordeaux, que son las colinas de Bordeaux, que están de un lado y del otro lado del río. ¿Sí? Côte de Bordeaux es una denominación de origen que está en el Libournais y en Entre-deux-Mers, en los dos lugares. Así que estas son las tres subregiones. Quiero, antes de que nos adentremos a detalle, volverles a nombrar por si no oyeron el episodio anterior de que acabo de regresar de un viaje a Burdeos espectacular en crucero de río. Este es el mismo crucero de río que vamos a venderles a ustedes y los vamos a invitar para que participen el año que viene. Fue espectacular y les voy a resumir en el margen derecho porque en el episodio anterior ya resumí que hice en el margen izquierdo, pero en el margen derecho, que fue la primera parada, fue en Livorno, y de ahí fuimos a Saint-Émilion, un chateau que me fascinó, que se llama Fleur Cardinal, que es un Grand Cru Classé. Después fuimos al día siguiente a Fronsac, que es una región en donde tuve la dicha de que nos guiara y como les comenté en el episodio anterior, tuvimos guías maravillosos, casi todos enólogos, pero en Fronsac y en Chateau Boutinet, la dueña misma, Natalie, fue nuestra guía desde que nos montamos en el autobús hasta todo el paseo por su chateau enorme, hermoso, un chateau 100% orgánico, en donde tienen unos terrenos maravillosos llenos de caballos, de chivos, de... ¡Wow! Ajá, como les venía diciendo, entonces fuimos a Fronsac y ahí la dueña Natalie con su esposo Jerome fueron los que nos atendieron, nos hicieron un tour hermoso, estuvimos caminando 45 minutos por todos sus viñedos, vimos los animales que tienen ahí para manejar todo lo que son las plagas y de verdad que es hermoso su espacio y la manera en la que ellos producen sus vinos orgánicos y probé por primera vez un claret. Ellos producen un vino claret espectacular y bueno, la etiqueta de sus vinos es muy graciosa y linda a la vez porque están inspiradas en su perro. Ah, mira. Entonces es como la foto de su perro, se ve que tienen un amor por la naturaleza, un cuidado impecable de todo lo que es el método de producción, de su personal, unas personas súper humanas y espectaculares y tuve hasta la oportunidad de hacerle una breve entrevista a ella y me encantaría traerla para el podcast, Nico, y poderle hacer una entrevista. Ella habla español bien porque sus abuelos son españoles. Entonces habla muy bien español y bueno, me encantó esa experiencia. El tercer día estuvimos en Blay, en la Citadel, y fue un paseo histórico espectacular, viendo todo lo increíble de la arquitectura y la ingeniería de este lugar. Y después estuvimos en Bourg y ahí tuve un festival de vino con pequeños productores de la zona, que tal cual dice Nico, vinos modernos, diferentes, con mucha estructura y mucha personalidad. Y bueno, les quería hacer un breve resumen porque de verdad fue una experiencia súper bonita y me encantaría que el año que viene pudieran animarse y participar con nosotros. Ok, vamos a empezar entonces por el margen derecho, como dijimos, pero vamos a irnos primero a Libournais, que es este lugar de prestigio y de grandes vinos y de clasificación, donde jugamos un papel importante. Casi todo es vinos tintos. Sí, casi todo es vinos tintos, casi todo es de Merlot, fruta roja, pero ojo, no piensen en Merlot como esta uva suavecita, ya venimos hablando de esto hace muchos capítulos, sino acá puedo tener grandes merlot concentrados tánicos con muy buena frescura o un poquito más ligeros, sin tanto alcohol, funciona muy bien, ¿sí? Acá hay muchos lugares que tienen un concepto de grand vin, ¿sí? De gran vino, y que en donde tienen esta etiqueta prestigiosa más arriba. Y hay una cosa simpática, es que la segunda uva más importante en la región es el Cabernet Franc.
a comparación del resto de Burdeos, ¿ok? Em, las regiones más importantes, pues, por un lado está Canon-Fronsac, está Côte de Castillon, Côte de Bordeaux, pero empecemos por Fronsac, que no es la más prestigiosa, pero es importante. Tengo unos suelos aluvionales, tengo Cabernet Franc como variedad principal, ¿sí? Y acá los vinos suelen ser más frutales. Acuérdense que Cabernet Franc no es una uva unidireccional. No hay que pensar en Cabernet Franc exclusivamente como lo que yo encuentro en Argentina o en Chile, más en Argentina, que son vinos oscuros, profundos, negros. ¿Por qué? Porque las otras expresiones de Cabernet Franc en el mundo son muy diferentes. Empecemos por la región de Chinon, en el Valle del Loire, que son vinos más frescos, más ligeros. Y también tengo la expresión de los vinos de hielo de Canadá, que muchos se hacen también con Cabernet Franc. Entonces, Cabernet Franc es una uva que tiene muchas caras y en Fronsac, sí, en Burdeos, tiene una cara medianamente concentrada, tiene una cara medianamente pesada, pero sin llegar a ser lo que pasa en Argentina. Y esto es muy interesante de Fronsac porque tengo vinos sobre todo florales, fruta fresca, no tengo cosas tan grandes como en Pomerol o Saint-Emilion, que vamos a ver que son las dos regiones más importantes del Libournais, pero es una expresión muy linda de vinos no tan concentrados. Entonces, si no son de vinos tan concentrados y están por la onda de Burdeos, ¿sí? Fronsac con su Cabernet Franc puede ser una onda interesante. Si prefieren un poquito más el margen izquierdo, vimos que Margaux eran los vinos más femeninos de la zona. Ahora, Pomerol, la zona, ¿ok? Aquí es donde se hacen muchos de los grandes merlots del mundo, ¿ok? Es un lugar de vinos con mucha estructura, con frutas rojas, frutas negras, ¿sí? Y el prestigio de esta región hace que haya muchos lugares que tengan enólogos asesores, lo que se llaman los flying winemakers, que son enólogos que van y asesoran una bodega, hacen la cosecha y agarran y se devuelven al hemisferio sur para volver a trabajar como consultores en el hemisferio sur el resto del año. Tengo vinos concentrados, tengo vinos pesados y tengo una de las botellas más icónicas y más famosas del mundo que se llama Chateau Petrus. ¿Ok? Chateau Petrus, uno de los vinos hoy en día más costosos, más famosos, que todavía tiene un montón de verticales tiradas por todo el mundo y se hacen verticales a cada rato. Son botellas grandototas, se pusieron virales hace relativamente poco por 4 locos que decidieron hacer una sangría con Chateau Petrus, con 4 botellas de Chateau Petrus, sí, una pequeña sangría de $10,000, así como relax, como para que den un par de likes, como para tener un par de likes, un par de Sí. comentarios en el feed, pero al final del día, respetemos o no, nos parezca malo o no usar este tipo de vinos para una sangría, pues hombre, la realidad es que se hizo famoso Chateau Petrus, empezó a sonar y millones de personas se enteraron que era Chateau Petrus porque esta gente decidió hacer una sangría. ¿Sabe mejor una sangría con Chateau Petrus que con un vino regular? Por supuesto que sí. ¿La diferencia valen los miles de dólares que vale la diferencia de precio? Tal vez no, pero pues digamos que cada uno en su cuento y cada uno con su billetera. Siempre digo lo mismo. Si te da la guita, si te da la pasta Exactamente. para hacer sangría con Chateau Petrus, ¿sí? Y cocinar con Chateau d'Yquem y hacer un tinto de verano con un romané contigo, ve, Romané sé Conti. feliz, disfrútalo como quieras disfrutarlo, no tengo absolutamente ningún problema, solo no me pides que te lo pague para eso. Exactamente. O invítanos a tomar la sangría, a ver si de verdad es tan buena. Tal cual. Entonces, ojo, esta es la casa de grandes vinos. Les voy a mencionar algunos para que los tengan en cuenta. Esto es Chateau Petrus, Chateau Lafleur, Chateau La Conseillante, Chateau Lafleur Petrus, que viene siendo como la gama media, al nivel de entrada, entre comillas, porque no está en entrada de Petrus. Chateau La Violette, que Chateau La Violette tiene una expresión también en Argentina. Hay un La Violeta
que es un vino con 300% de barrica. Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Fermentado en barrica nueva, paso un año por barrica nueva y paso otro año por barrica nueva. Y uno de los grandes vinos argentinos, en mi opinión, una de las grandes cosas que he probado de Argentina. Y hay otro muy importante que se llama Chateau Le Gay. Chateau Le Gay. Esto son grandes vinos de la región de Pomerol. ¿Qué pasa con Pomerol? Es que perdió un poquito este prestigio. ¿Por qué? Porque el Merlot empezó a ser muy castigado en el Nuevo Mundo a partir de la película de Sideways, más unos comentarios de Robert Parker diciendo que Merlot ya no era lo que era y que no le iba a dar nunca más 100 puntos, y Merlot sufrió bastante, bastante al respecto. De hecho, cuando se suscriben a Detrás de una Copa, que pueden ir a buscarnos en la página web, van a tener derecho a las 2 catas virtuales que hacemos al mes, más una biblioteca de clases de un programa que yo tengo que se llama Vino por Partes. Y en Vino por Partes hay una clase que se llama Merlot, la uva con mucho trauma, porque Merlot ha sufrido un montón. Entonces, quieren oírla, es una clase de 2 horas, es una clase muy profunda sobre Merlot, donde hablamos del Merlot en Estados Unidos, hablamos del Merlot en Burdeos, hablamos del Merlot en el resto del mundo. Suscríbanse a Detrás de una Copa y van a poder ver esta clase, así como disfrutar de nuestras catas virtuales y acceso directo a asesorías e información de parte nuestra. Si quieren suscribirse, pueden dejarnos un mensaje aquí en el podcast o pueden ir directamente a nuestra página detrásdeunacopa.com y buscar la parte de suscripción. Van a tener grandes beneficios. ¿Okay? Entonces, a raíz del sufrimiento de este Merlot, van ustedes a ver cómo Pomerol en algún momento pierde un poquito de la fuerza como región. Estos grandes vinos siguen estando en la parte de arriba, pero Pomerol como región pierde fuerza, la retoma y la vuelve a nacer básicamente ya en los años 2020, 2015 hacia 2020. No estoy diciendo que hayan sufrido y que no hayan vendido nada, pero sí hubo un golpe de prestigio importante al margen derecho de Burdeos a raíz de estas cosas que pasaron en Estados Unidos, ¿ok? Ahora, Pomerol tiene un hermano chiquito que se llama Lalande de Pomerol, ¿sí? Lalande de Pomerol. Es como un subdistrito donde hacen vinos un poquito más ligeros, ¿sí? Tengo unos suelos de grava bastante pesados, que no es tan común para la región de Livournais. Y aquí pues tengo otras subregiones que son interesantes, especialmente para Cabernet Franc, como lo habíamos hablado antes, una subregión que se llama NEAC, ¿sí? Aquí van a encontrar cosas de Cabernet Franc y como una pequeña tema de Pomerol más específico. Estoy hilando muy fino, soy honesto, no soy consciente de haber probado un NEAC en mi vida, pero pues simplemente sepan que existe y es muy interesante. La segunda región o la segunda subregión más importante de Livournais se llama Saint-Emilion, ¿sí? Saint-Emilion. Es una zona de muchísimos productores. Generalmente Saint-Emilion tiene un montón de frutos rojos, ciruelas, especias. Los taninos son medianamente marcados para ser un Merlot de alta gama, pero no es tan potente como Pomerol. Sin embargo, Saint-Emilion tiene una capacidad de evolución muy bonita. Nacen desde una fruta fresca, con especias, con esas hojas secas que hablábamos en el capítulo pasado, con una complejidad. Son tomables jóvenes, pero tienen evolución bonita. Que, ojo, esto es una parte chévere de los grandes vinos de Burdeos. Burdeos tiene muchos vinos que realmente son difíciles de tomar cuando están jóvenes, por su estructura de taninos, por su estructura de fuerza en boca. Muchas veces hay gente que dice, no, es que este vino todavía no está bien, eso es una cosa, y otra cosa es, uy, esto debía haberlo esperado para que fuera agradable, que es muy interesante. Y en Saint-Emilion pasó un poquito lo que pasó en Chianti, pasa un poquito lo que pasa en Soave, que hay una región original que es Saint-Emilion,
Y después se abren lo que se llaman los satélites de Saint-Émilion, ¿sí? Los satélites de Saint-Émilion son como estos pequeños lugares al lado que de alguna manera en su nombre incluyen a Saint-Émilion. Entonces está Montagne, Saint-Émilion, Lussac, Saint-Émilion, Puigdegant, Saint-Émilion y Saint-Georges, Saint-Émilion. ¿Sí? Son pequeños satélites. Se habla que hacen parte del estilo un poquito diferente, que es lo que, de nuevo, hablamos en Chianti clásico, con el Montalbano, con el Rufino, con el Colli Senesi, que son como pequeñas expresiones de Saint-Émilion, pero ligeramente diferentes. Y sobre todo con unos precios un poquito más asequibles, Solidarios. solidarios, me gusta esa palabra para hablar de precios, entonces es muy interesante. Ahora, aquí ya empezamos a enredarnos la vida en los años 50. Saint-Émilion saca una clasificación de vinos, ¿ok? La denominación de origen Saint-Émilion se crea en el 54, ¿sí? Y tiene una pequeña diferencia con el resto de Burdeos, es que aquí no hay negociantes, no pueden haber negociantes, ¿sí? Y no hay cartiers, no hay intermediarios. Saint-Émilion tienen que ser tratados por directamente el productor. La clasificación que se hace se divide en tres. Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé, que se divide en A y en B. Saint-Émilion Grand Cru Classé y Saint-Émilion Grand Cru. ¿Ok? La diferencia que tiene un poquito con el margen izquierdo es que se hace una revisión generalmente cada 10 años. 69, 86, 96, 2006, 2012, ¿sí? Y en el 2012 empezaron a tener problemas por gente que se quejaba, por política, por un montón de cosas, entonces ahí han estado medio complicados con esto, ¿ok? Los más importantes son los Premier Grand Cru clase A, después los Premier Grand Cru clase B y después los Grand Cru clase. Los Grand Cru clase A vienen cambiando cada rato y hoy en día hay dos viñedos clasificados como A, que son Chateau Figeac y Chateau Pavie. Estos dos no eran los que estaban cuando yo estudié la carrera, no eran hace 5 años, han venido cambiando y aquí hay, digamos que un efecto súper toscano, un efecto La Rioja. ¿Por qué? Porque originalmente era Chateau Angelus y Chateau Cheval Blanc. Estos fueron siempre los que se consideraron como los A. Sin embargo, en las últimas revisiones, con todos los problemas políticos de lobby y de no posibilidad de cambio, los mismos, el Chateau Angelus y Chateau Cheval Blanc decidieron no participar más en la clasificación. No fue un poco que los bajaron, fue que ellos mismos se desmontaron del sistema porque dijeron esto ya no hace parte de mis valores, eso ya no hace parte de mis cosas, que fue lo mismo que pasó en Cava, que fue lo mismo que pasó un poquito en los super toscanos. Bueno, ahí va un tema de posibilidad de producción y otras cosas, pero se salieron y ya el nombre lo tienen, ¿sí? Chateau Angelus, Chateau Cheval Cheval Blanc. Blanc. Sí, de hecho es el vino de Ratatouille, el vino que se toma Anton Ego en Ratatouille mientras espera a que todo el mundo se vaya, era un Cheval Blanc, que es súper importante, es uno de los tips de vinos en películas más importantes que hay y más lindos que hay. Y el otro que se ganó la fama también con esta clasificación fue Chateau Ozon. No sé si me había olvidado mencionárselos en ese momento, así como me acabo de acordar que no les mencioné Chateau Le Pin en Pomerol, uno de los vinos más importantes de la región de Pomerol, el Chateau Le Pin, que quiere decir el Chateau Conejo. Es un vino súper importante, pequeño paréntesis ahí, ¿sí? Tengo cosas muy interesantes, ¿sí? Y definitivamente Chateau Pavie y Chateau Figeac siempre han estado ahí, así como los Grand Cru Classé, ¿sí? Los B son muy famosos, ¿sí? Chateau Beauséjour, Chateau Canon La Gaffelière, ¿sí?
Clos de Fourtet, Chateau Beauséjour, Becot. ¿Sí? Hay muchas cosas aquí que son muy importantes. De nuevo, como hice una clasificación y hay dos superiores, la gente se fija en los dos superiores, solamente en los As. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Le ¿Sí? Pen, Bueno, Le Pen y La Fleur son Pomerol. Pomerol, exacto. Son Pomerol, sí, perdón, ahí me devolví, simplemente para que quede claro. La Flor Petrus, Petrus y Le Pen son Pomerol. Ahorita estamos en Santemillo, ¿ok? Ujú. ¿Qué sucede? Vuelvo, insisto, frutos rojos, estructura, taninos, capacidad de guarda, ¿ok? Los satélites, eh, digamos que son también cambiantes. Había una cosa que se llama Parsac Saint-Emilion hasta los años 70, que fue absorbido por Montaño Saint-Emilion, y otra cosa que se llama Sable Saint-Emilion, que se volvió parte de Saint-Emilion como tal. Es una región de muchos cambios, ¿sí? La clasificación eh, de Saint-Emilion se hace 100 años después que la clasificación de Medoc. Estamos hablando de 1955, y esto lo hace muy interesante. Puigcerdá Saint-Emilion, ¿sí? Es una zona de suelos calcáreos que hace vinos súper potentes. Lussac Saint-Emilion es una región donde hay mucha arcilla, ¿sí? Donde tengo muchas colinas, es un lugar de cooperativas, así que es un lugar un poquito más económico. Montagne Saint-Emilion es el satélite más grande. Estoy en pequeñas montañas, en pequeñas colinas, entonces la exposición solar que tengo en Montaña Chantemillón hace que tenga una variedad importantísima de calidades, de estilos, pero generalmente no son tan intensos, son taninos más suaves, pero con buena complejidad, ¿sí? Y San Georges Chantemillón es el más pequeño, de hecho es una de las denominaciones de Burdeos más pequeñas, eh, y es la colina más alta de todo el margen derecho de Burdeos. Entonces tengo vinos con muy buena acidez, con muy buena frescura, y la verdad es que están bastante bien. Saint-Emilion y Pomerol vienen siendo entonces lo más importante de la región de Livourne. ¿Ok? Estos dos. Después están las montañas de Saint-Emilion y después está Fronsac como esta cosa diferente, rara, que no es exactamente lo que estamos esperando del margen derecho de Burdeos, y esto lo hace bastante interesante. Nico, ¿por qué no les explicamos bien, ya que son tan importantes los blends en esta parte, en Burdeos, tanto margen derecho como izquierdo, qué aporta cada uva al blend? Me Ok, me parece parece que súper. puede ser Súper. una duda que pueden tener varios. Sí, no, me parece lindísimo. Entonces, empecemos por Merlot, la uva más importante de Burdeos. Merlot es una uva de mucha fruta roja, con taninos medios, con potencial de taninos medios, con potencial de acidez media, pero con un buen potencial de guarda, porque estas frutas rojas con las hojas secas, con las especies, sí evolucionan extremadamente bien. ¿Ok? Esto es básicamente lo que aporta Merlot en este caso, es la expresión principal de Burdeos, que son las frutas rojas y la elegancia. Después está Cabernet Sauvignon, acuérdense, más de margen izquierdo. Acá me aporta más frutas negras, pimienta y estructura. Tengo más taninos, tengo más potencial de cuerpo, tengo más potencial de cosas grandototas. Entonces, Cabernet Sauvignon, si es la base o es la segunda, lo que me está aportando es estructura, fuerza y pimienta y frutas negras. Ya las uvas secundarias me aportan cosas muy diferentes. Entonces, Malbec, Cot, inicialmente se utilizaba para aportar color. Hoy en día se utiliza para aportar color y para aportar suavidad en taninos, para aportar textura suave de taninos. Es lo que se utiliza muy poquito. Después está Petit Verdot. Petit Verdot también es una uva que está en menos cantidad, y Petit Verdot es una uva que se utiliza para darle más potencial de guarda. Es una uva muy vampiresca, oscura, morada, ¿sí? Profunda, me da una sensación de profundidad que es muy interesante, y de fruta un poquito más madura. Cabernet Franc viene siendo la tercera uva más importante después de Merlot y Cabernet Sauvignon en cantidad, y Cabernet Franc lo que me tira es
cosas un poquito verdes, pimientos verdes, pimienta verde, me da un poquito de complejidad por el lado del herbáceo de algunas hierbas, pero me ayuda también con estructura. Es más estructurado que Merlot, es más estructurado que Petit Verdot, no tanto como Cabernet Sauvignon, pero me ayuda también a meterle un poquito de tema de guarda. Carmener todavía no sabemos. Aquí no sabemos qué es exactamente lo que nos va a aportar esta uva, no sabemos cómo va a reaccionar esta uva a la región y a los suelos. Seguramente me va a ayudar con también textura de taninos y me va a ayudar con complejidad Herbal. de herbáceo, ¿sí? De los famosos Herbáceo. pilacínicos, pero estamos suponiendo que va a tener una expresión medio chilena en Burdeos, que no sé qué tan cierto vaya a ser esto. De nuevo, lo veremos en 7 u 8 años, estamos a 2025, en el 2030, en nuestro capítulo número 483. Ya está planeado. Hablaremos de la influencia del Carmener en Burdeos. Y ya habremos probado bastantes. Claro, claro, claro. Va a ser interesante ver ese cambio, ¿sí? En cuanto a las uvas blancas es interesante porque lo que me aporta la Semillón es volumen, es un vino que tiene un cuerpo bastante más pesado y tiene unas heno, pasto seco, algo de nueces, mientras que Sauvignon Blanc me aporta la frescura, la acidez y la parte de Cítrico. pasto verde, cítrico y pasto verde, ligeramente espárragos que tiene la Sauvignon Blanc de Burdeos. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito lo que me aporta aquí hacia este lado. Entonces, para salirnos un poquito del Libournais, porque no hemos visto los otros, está Bourg, Côte de Bourg y Blaye, donde tengo muchísimo Merlot. Hay algo de blancos, pero a pesar de ser una de las regiones más antiguas de Burdeos, ¿sí? No era tan conocidas. Hay algo de Ugny Blanc y Colombard, ¿por qué? Porque estoy muy cerca de Cognac, ¿sí? Y hay muchos que producen vinos para destilados, pero Blaye me da vinos intensos y frutados, ¿sí? Donde pues tengo la región de Côte de Bordeaux aquí adentro, es la región más grande y más diversa de todo Burdeos, que se llama Blaye Côte de Bordeaux, muchos blancos de Ugny Blanc, y tintos con mucho Cabernet Sauvignon. Estoy en el margen derecho, sí, pero en Blaye Côte de Bordeaux hay mucho Cabernet Sauvignon. Hablamos de esta novedad, de estos vinos un poquito más modernos. Entonces aquí tengo cosas muy interesantes, ¿ok? Dos paréntesis antes de irnos al maridaje. Uno es Entre-deux-Mers, ¿sí? Entre-deux-Mers es el paraíso para los vinos blancos. La mayoría, como lo habíamos hablado, son Semillon y Sauvignon Blanc. Algunas pequeñas regiones producen algo de tintos, pero la realidad es que la mayoría son blancos. Tal vez las subregiones más importantes dentro de Mer es Cadillac y Lupiac y Saint-Croix-du-Mont, donde se hacen vinos botrytizados, pero los vinos blancos secos, la mayoría son Entre-deux-Mers Benguet y Entre-deux-Mers au Benguet, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? Quédense con Entre-deux-Mers, entre dos mares. Aquí se hacen estos vinos blancos, frescos, blends. Es uno de los pocos blends blancos del mundo que son tan marcados y tan directamente blends. Si ustedes se van a, no sé, Chablis en el norte de la Borgoña, nos vamos a Sancerre y Puy-Fumé en el Loire, nos vamos a Condrieu en el norte del Ródano, nos vamos a Rueda, a Rías Baixas, al Mosel en Alemania, a Wachau en Austria. Los vinos blancos son varietales. Aquí tengo un blend insignia blanco que no es muy común en el mundo. Tal vez los otros ejemplos serían el sur del Ródano, con Marsanne y Roussanne y Grenache Blanc y otras cosas. Las mini subregiones de Galicia en Rías Baixas, de
de Condado de Otea. Hay otras donde se permiten hacer algo de blends, pero la verdad es que no mucho más. Bueno, rueda hasta cierto punto con su verdejo y sauvignon blanc, algo de blends hay, pero no es lo más importante, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta esto. Y la última mención especial, antes de entrar al mundo del maridaje y un poquito las conclusiones, es que me gustaría contarles un poquito de algo que mencionó Karen, que era el claret. Aquí se hace un estilo de vino que se llama el Bordeaux Claret, que de hecho es una denominación de origen. Y esto es básicamente un vino rosado con tiempos extremadamente largos de maceración. Estamos hablando de 24, 36 horas, mientras que en la Provence pueden haber maceraciones de 40 minutos, de 2 horas, ¿sí? Por mucho, donde realmente lo que estoy buscando es una estructura dentro de un rosado. Pueden ser muy interesantes para el maridaje, son muy agradables. Generalmente estamos hablando de Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc en cualquier parte de Burdeos y suelen tener un color rojizo, ¿sí? De lejos inclusive a veces parecen vinos tintos. Y acuérdense que no hay muchos lugares en el mundo que haga vinos rosados de muchísima extracción de color. Básicamente son los claretes de Burdeos y los rosados de Navarra en el norte de La Rioja. ¿Sí? Al norte de La Rioja, no en el norte de La Rioja, no, al norte de La Rioja, en España. Entonces, son menciones que valen la pena, pero si vamos a hacer como un pequeño resumen, quédense con que en el margen derecho yo tengo Blaye y Bourg como una región de nuevo mundo, entre comillas, dentro de Burdeos. No alcanza a ser nuevo mundo, pero son estos lugares experimentales donde hay más Cabernet Sauvignon, donde hay vinos blancos. Tengo la región de Libournais, que en Libournais tengo lo más importante, que es Pomerol, con los merlos más estructurados probablemente del planeta, con etiquetas mega famosas como Chateau Petrus, Chateau Lafleur Petrus, Chateau Le Pin, ¿sí? Y otros. Y tengo Saint-Emilion, donde tengo una clasificación que son los Grand Cru clase A y los B, ¿sí? Y tengo cosas muy famosas como Chateau Ozon, Chateau Pavie, que hoy en día es Cru clase A, Chateau Cheval Blanc, que mucho tiempo lo fue, pero hoy en día ya no lo es, y otras opciones, ¿ok? Saint-Emilion y Pomerol es lo importante, es lo grande, es lo que también en los grandes vinos es más costoso. Si quieren empezar de pronto por no lo más costoso, en Pomerol tengo una pequeña vuelta que es la Lande de Pomerol, y en Saint-Emilion tengo una pequeña vuelta que son las satélites de Saint-Emilion, Montagne Saint-Emilion, Saint-Georges Saint-Emilion. Aquí tienen muchas opciones de jugar esto y entender que en el margen derecho tengo vinos que son menos negros, más de frutos rojos. Igual con las hojas secas, con las especies, con el potencial de guarda, pero generalmente con unos taninos no tan estructurados como en el margen izquierdo de Burdeos. Esta es la gran diferencia. Esa diferencia se da por la uva base, que en este lado es Merlot, en el margen izquierdo es Cabernet Sauvignon, y esa diferencia se da por los suelos, por estas piedras, por estas gravas que son tan importantes para Burdeos. Y bueno, para simplemente hacerles el comentario del Claret, que es un vino que no usualmente lo conseguimos en todos lados, si quieren conseguir un Claret maravilloso, y no sé, dependiendo del país donde nos están oyendo, se pueda o no conseguir, al chateau que yo fui en Frosac, que les estaba comentando, es el Chateau Boutinet. Ahí nos tomamos un claret súper espectacular y la etiqueta es el perrito de ellos, que tiene muchos años con ellos ahí desde los inicios de ellos de la bodega, y es un muy buen claret, así que se los recomiendo. Bueno, vámonos a mi especialidad, que son los maridajes. En cuanto a carnes, es muy rico los vinos de Burdeos margen derecho con lo que nosotros decimos lomito o solomillo, en una reducción de vino tinto, un magre de pato o pato confitado,
cerdo al vino, cordero asado con hierbas provenzales, risotto de hongos con setas, trufa, tartas saladas de champiñones y quesos, queso maduro puede ser, platos con lentejas, embutidos, también queda muy rico. En cuanto a quesos, un brie trufado o camembert, un comté, que es un queso maduro, eh, quesos de pasta blanda con cortezas también pueden ser. Y en cuanto a cocina internacional, va muy bien con una musaca griega, un curry suave de cordero, tiene que ser muy suave. Ujú. Eh, y en postres, ah, ok, No, yo no soy tan de postres en este caso. a Sí, menos que estemos en un Saint Croix du Monde, en un Barsac, en un Sauternes, en un Lupillac, que claro, son claro, fuertetizados, ahí sí hablemos de obvio, postres. Pero para los ahí sí. tintos blancos, no. Exactamente. Yo no me iría con postres en este caso. Para postres tenemos vinos dulces, que son los indicados, o si quieren mucho un vino tinto, vinos tintos mucho más suaves. Vamos a hablarles de las vendimias, que me parece súper importante, porque ya saben que entre un año y el otro pueden haber diferencias importantes. Y bueno, vamos a hablarles de las añadas destacadas primeramente. 2015 fue un año caluroso y bastante seco, pero se hicieron vinos muy opulentos en Pomerol y Saint-Emilion. 2016, una añada clásica que ya les comenté, que usualmente dio buenos vinos en todas partes del mundo, o vinos maduros que envejecen muy bien. 2019 fue un año de bastante calor, con lo igualmente que les dije en el margen izquierdo, lluvias en su momento oportuno que hicieron que las uvas tuvieran una buena concentración y una buena acidez, vinos frescos, comparables a los del 2016. 2020 fue un año cálido extremo, pero dio vinos intensos y a su vez frescos, que también fue una buena añada. 2021 fue un año complejo en cuanto a clima, pero los vinos con Cabernet Franc y Sauvignon en Figeac y Cheval Blanc les fue muy bien. Y 2013 no fue una buena añada definitivamente, fue una añada bastante complicada. Así que si consiguen un vino del 2013 de este año, a menos de que quieran comparar y hacer un comparativo entre un vino de una añada no tan buena, no es sugerible comprarlo. Así que bueno, creo que ese es un resumen bastante importante. No sé, Nico, si tengas algo que No, no, agregar no. en las añadas. No, el tema de las añadas es lo mismo que pasa en el margen izquierdo. No estamos hablando del tema de lluvias. Hay que darle bola. Sí, vuelvo a la misma recomendación. Hay que empezar a darle un poquito de más bola a las añadas. De pronto, cuando estoy con cosas sencillas, simplemente seguir con la recomendación de compremos cosas jóvenes, bebamos cosas jóvenes. Y ya cuando estoy en grandes vinos, aquí ya vale la pena entrar a alguna página a buscar cuáles son las buenas, las grandes añadas, cuál estuvo buena, cuál estuvo no tan buena. Pero finalmente se lo van a ver reflejado mucho en el precio. Si están en un lugar serio, la calidad de la añada lo van a ver reflejado en el precio. No van a encontrar un 2005, un 2015 de precio más barato que un 2013. Y hay añadas para guardar más y guardar menos. Las bodegas también se encargan un poquito de esto, ¿no? O sea, tuvo una cosecha que no fue tan buena, el vino no tiene tanto potencial de guarda, entonces pues normalmente lo saco a precios un poquito más bajitos, sí, y suelto más al mercado de un totazo para que se vaya rápido, mientras que las añadas buenas y de potencial de guarda las voy soltando al mercado poquito a poquito, a pesar de que ya estén todas vendidas. ¿Okay? Recuerden que los grandes consumidores de chateaux de Burdeos, tanto del margen izquierdo, en Medoc, hablando de los cinco grandes, o en el margen derecho como Pomerol, con Chateau Petrus y con Chateau Le Pin y los Saint-Emilion, son los chinos. Entonces compran todo y se les va todo. El resto nos queda un poquito para el resto del mundo, básicamente.
Y un tip que les quiero dar antes que nos vayamos es que si llegan a viajar a esta zona del mundo, contáctenos que les tengo muy buenos tips, hasta de tiendas espectaculares que venden variedades de vinos por regiones, por secciones, por añadas. O sea, yo nunca en mi vida había visto unas tiendas tan bien organizadas, con racks y todo bien rotulado de esta manera, de puros vinos franceses. Una cosa alucinante, la verdad es que Saint-Émilion es o sea, la parte del pueblo como tal es como ir a Disney, pero del mundo del vino. Las tiendas tienen todo tipo de periquitos, de accesorios, de vinos de todo tipo, de todos los precios. De verdad es una locura. Así que si llegan a viajar a esta zona, contáctenos y esténse pendientes que dentro de muy poquito vamos a promocionar este mismo viaje que yo acabo de ir para que se animen y se vengan con nosotros. Con esto un poquito cerramos Burdeos, sí. O sea, cerramos todo Burdeos. Es un mundo entero, es un tema muy interesante. Margen izquierdo, margen derecho, entre de mer, clasificaciones de margen izquierdo, clasificaciones de margen derecho, clasificaciones de Saint-Émilion, clasificaciones bourgeois, clasificaciones artisan, los vinos botellitizados más famosos, vinos blancos súper frescos de blends, vinos tintos potentes, vinos tintos sencillos, claretes, rosados, Cremant de Bordeaux, que no lo mencionamos demasiado, pero es importante en el mercado nacional e internacional. Así que es un país entero a descubrir, Burdeos. Y además una ciudad hermosa con muchísimas universidades requete contra conocidas. Entonces una ciudad medio estudiantil, donde pues finalmente hay muchos estudiantes que terminan haciendo cosechas en los viñedos. No, es un mundo hermoso. Así que nada, chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a las horas que nos estén escuchando. Esto fue la segunda parte de Burdeos. Entren a nuestra página web, fíjense en nuestra suscripción donde van a tener grandes beneficios. Nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao, chao.